¿qué fecha es hoy? Es 11, ¿verdad? Muy bien, Efesios capítulo 1. Estamos hablando de el culto y el santuario. Amén. Este sería capítulo 9, 10, ¿verdad? Si usted se recuerda, venimos hablando de ese versículo, así lo leemos rápido. Déjeme se lo leo, el de Hebreos. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelero, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, ¿verdad? Y nos quedamos, hemos estado viendo, hablamos acerca del candelero, hablamos acerca de la mesa y nos quedamos hablando acerca, déjenme, le dije que Efesios, ¿verdad? Nos quedamos hablando acerca de los misterios, porque vimos cómo cuando hablábamos de la mesa, de los panes consagrados, hablamos del pan como una ofrenda en la cena del Señor, como alimento. Vimos la figura de Cristo, ¿verdad? Como el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Hablamos un poquito acerca de la vida, de la provisión celestial. Y cuando empezamos a hablar acerca de eso de ser consagrado, del pan consagrado, esa palabra consagración es prodesis, que es presentar algo, es un propósito, un deseo. Vimos entonces que el pan es el pan de los propósitos, de los planes, de los deseos, y de eso es de lo que Dios quiere llenarnos, de sus propósitos. Viendo acerca de los propósitos, vimos algunos versículos que nos hablan del propósito eterno, de cómo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, fuimos predestinados para que aquí conociéramos al Señor, que aquí viniéramos nosotros a ejercitarnos en esa libertad que nos dieron desde allá. Ahí nos quedamos, creo yo, hablamos un poquito de las riquezas de su gloria, y Efesios capítulo 1 y verso 8 dice, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, te suplicamos, Señor, háblanos en esta hora, ábrenos, Señor, tu palabra, tu escritura, y te suplicamos, Padre bendito, que nos edifiques con los dichos de tu boca. Venimos reprendiendo toda oposición en los aires, todo pensamiento contrario, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera. Te rogamos, Padre bendito, en esta hora que tengas misericordia, Señor, que implantes en cada uno de nosotros tu semilla, Señor, tu rema, Señor, y que nos cambies y nos transformes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Una de las cosas que nosotros encontramos en el lugar santo son los misterios, y vamos ahí a ver algunos que aparecen aquí en la Escritura. Dice este primer misterio, ¿verdad?, el misterio de su voluntad, y una de las cosas que llama la atención, fíjese esto, dice, con toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, si usted se recuerda acerca de la voluntad del Señor, ¿qué dice la Escritura? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahora bien, dice entonces ahí, ¿cuál es el misterio? Porque fíjese lo que dice acá, dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Mire, pues el misterio de su voluntad, ¿qué es lo que encierra su voluntad? Y que dice en el verso acá, dice, con miras a una buena administración
en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Dos cosas que tenemos que extraer de ahí: una buena administración, ¿verdad? ¿De qué? Una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Acerca de los tiempos, recuérdese que tenemos dos, ¿verdad? El Kairos y el Cronos, el tiempo de Dios y el tiempo de nuestra vida, un tiempo limitado, un tiempo que se acaba. Entonces fíjese pues, entrando al lugar santo, y ahí están los misterios, y el Señor nos da a conocer todos esos misterios. Uno de ellos es que nosotros conozcamos su voluntad, buena, agradable, perfecta, según lo que Él se propuso. Y fíjese que esa buena administración me llamaba mucho la atención, porque ¿cómo administramos nosotros los tiempos? Por ejemplo, nosotros podemos administrar el Cronos, ¿verdad? Y sabemos que la administración del Cronos es que me acuesto a las 10, me levanto a las 5, bueno, esa es una teoría, ¿verdad? Pero me acuesto a las 10, me levanto a las 5, me baño, me voy a desayunar a las 7, me voy al trabajo a las 8, regreso a la 1, hago esto. Uno administra el Cronos, ¿sí? Y ahí va uno todos los días. Pero el asunto es que también está el Kairos, que ese ya no es un tiempo cronometrado, sino que ese ya es el tiempo de Dios. Son los tiempos de Dios. Y dice ahí que Él nos dio a conocer. Fíjese lo importante que es conocer este misterio. Porque si no fuera un misterio, mire, si la voluntad de Dios fuera un rudimento. Por ejemplo, ¿qué es un rudimento? Los que menciona ya en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando, dice nuevamente, el cimiento, dice, hablando acerca de la salvación, acerca de los bautismos, es decir, vaya la doctrina básica. Pero la voluntad de Dios, eso ya es, hermano, un misterio. Dice, Él nos dio a conocer ese misterio. Se supone entonces que nosotros deberíamos ya de saber, a menos que todavía no tengamos la revelación de ese misterio, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante de Dios. Amén. Porque mire, esa voluntad de Dios, eso bueno, agradable y perfecto, es la forma en la que usted y yo tenemos que vivir. Amén. ¿Sabe por qué? Porque sabemos nosotros que los planes de Dios son de hacernos bien y no mal. Amén. Entonces obviamente su voluntad de lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno, es agradable y perfecto. Pero cómo nosotros tenemos que responder esa voluntad va en el mismo sentido. Cómo nosotros somos buenos, cómo somos agradables y cómo somos perfectos delante de Dios. Por eso mire, el misterio de su voluntad es cómo su voluntad viene y me va a permear, y cómo su voluntad se va a regresar, ¿verdad?, en mi forma de vida. Porque la voluntad de Dios, mire, no es solamente que nosotros cambiemos, sino que nosotros vivamos así. Amén. Entonces mire, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, y aquí es donde viene la explicación, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Mire, lo voy a separar para que... Mire, pues tres cosas. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Fíjese pues, es entendible reunir todas las cosas cuando dice aquí en la tierra, ¿sí? Pero dice que también están metidas las de ahí arriba. Amén. Entonces mire, ¿qué es lo que se busca con el misterio de su voluntad? La unidad. 1, la unidad interior. 2, la unidad del cuerpo. 3, el Mahanaim,
Entonces, mire, primero, dice que nadie que esté dividido, dice, va a prevalecer. ¿Sí? Por esa razón es que esa unidad interior, ¿qué es esa unidad interior? Recuérdese que usted ahora que tiene el Señor, usted y yo tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu, ese es nuestro ser interior. Dice, con miras, dice, a reunirlo todo al final, dice, en Cristo. Entonces lo primero es que estemos unidos por dentro. ¿Qué es estar uno separado por dentro? ¿Qué es estar uno dividido? ¿Se recuerda que dice Santiago? El hombre de doble ánimo, ¿qué hace? Es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace. Entonces, por eso se requiere la unidad interior. No podemos tener dos. Mire, ¿de dónde viene esa palabra ánimo? De ánima, ¿verdad? Y ánima es el alma, ¿verdad? Entonces, el hombre de dos almas. Pero hermano, perdóneme, ¿cuántas almas nos dio el Señor? ¿Y la otra de dónde sale? Entonces, una de dos. O es un alma bipolar, o hay un visitante extraño, ¿verdad? El octavo pasajero. Bueno, eso es para los que vieron cine, ¿verdad? Pero mire, volvamos al punto. Entonces, lo primero es que dejemos de tener dos mentes, que dejemos de tener dos almas, que dejemos de tener dos sentimientos, que seamos uno solo. Segundo, la unidad del cuerpo, dice la Biblia, porque siendo nosotros muchos, dice, en Cristo somos un solo cuerpo. Amén. Eso de ser un solo cuerpo, primero tenemos que entenderlo como congregación, tenemos que entenderlo como ministerio, ¿sí? Y tenemos que entenderlo como iglesia. ¿Sí se entiende? Fíjese pues, como congregación aquí, ¿sí? Como ministerio, ministerios de Benecer alrededor del mundo. Y como iglesia, es como la iglesia de Cristo. Porque hermano, mire, Ministerios de Benecer no es el único que predica a Cristo, ¿sí? Ministerios de Benecer no es el único ministerio que tiene revelación. Lo que pasa es que no sabemos dónde están los demás. Pero hay otros que tienen luz, y hay otros que tienen hasta más luz que nosotros, ¿sí? Entonces, mire, vaya, eso no quiere decir que va a decir, hermano, ¿cuál es para irlo a ver? No, a usted lo pusieron en Ebenecer. No ande picando en otro campo. Eso le dijeron a Ruth. No vayas a espigar en otro campo. ¿Por qué? Porque te puedes hacer daño. Entonces, mire, entonces tenemos la unidad congregacional, la unidad como ministerio y la unidad como iglesia. Entonces, mire, el misterio de su voluntad es eso, que nosotros podamos entender que es bueno, que es agradable y que es perfecta la unidad nuestra, la del cuerpo de Cristo alrededor del mundo en todas sus formas. Y lo tercero, el Mahanaim. Y esa es ya la parte más, porque dice ahí, ¿verdad? Dice, reunir todas las cosas en Cristo, en los cielos y las que están en la tierra. Pero Mahanaim, ¿se recuerda de dónde viene esa palabra? Dos campamentos. ¿Qué campamentos se unieron? El celestial y el terrenal. Entonces tiene que haber un momento en el que empieza a haber una unión entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Cómo dice ese canto? Que ángeles bajaron y festejaron con nosotros, ¿verdad? Celebraron. Eso es el Mahanaim. Ahora recuérdese, porque dice que la voluntad del Señor es que se llegue a unir lo de arriba con lo de abajo y todo en Cristo. Entonces tiene que haber visitación. Amén. Tiene que haber una visitación de parte de Dios que nos lleve precisamente a ese Mahanaim. No estamos diciendo que vamos a empezar a orar a los ángeles, no. Pero va a haber visitaciones, o sea, alguien va a llegar un día y le va a decir usted algo en el oído, usted se va a despertar y un ángel que le lleva un mensaje. ¿Por qué? Porque tiene que haber una unión entre lo de arriba y lo de abajo.
Amén. Va a decir usted, hermano, y no estamos unidos ahorita. No, mientras que no entendamos nosotros, porque mire, todo empieza aquí. Para que esto de aquí no nos haga daño, primero se tienen que dar las otras dos. ¿Me explico? Si no, mire, vamos a terminar como aquel, ¿verdad? Que los ángeles llegaban y le llevaban revelación, y un día terminó diciendo, no, ya ni leo la Biblia yo, porque a mí los ángeles me revelan. Y no es eso lo que dice la Biblia. Amén. Dice, a nosotros, dice, tenemos la palabra profética más segura, no dice la palabra angélica más segura. Amén. Entonces dése cuenta, el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas, que hagamos nosotros una buena administración de los tiempos, del tiempo aquí en la tierra y del tiempo también con Dios. Porque mire, el kairos es el más difícil de administrar. ¿Sabe por qué? Porque uno no logra percibir en qué momento empieza y en qué momento termina. Amén. Por ejemplo, dice Eclesiastés, porque hay un tiempo debajo del sol para todo. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar, y eso es fácil, ¿verdad? Porque se dice, yo siembro ahorita esta semilla, se va a tardar tanto en salir, y dentro de tantos meses yo voy a cosechar y ya. Pero en el kairos, es decir, en el tiempo de Dios, yo ahorita estoy sembrando una semilla, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo se va a tardar en germinar? Se la pongo más difícil, porque a todos hoy, ¿verdad?, nos está plantando el Señor, pero no en todos va a germinar al mismo tiempo, ni va a dar fruto en el mismo tiempo. Es en el tiempo de Dios. Entonces hay factores que van a influir ahí. Ahora fíjese entonces, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es la unidad de todo. Fíjese pues, dice entonces, Efesios capítulo 3 y verso número 3. ¿Ya lo tiene? Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio. ¿De qué dice? De Cristo. Entonces mire, segundo misterio, el misterio de Cristo. Dice ahí entonces que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces fíjese, primero, por revelación, esto es importante, el misterio de Cristo no se puede entender por explicación. Amén. Sino que la forma, dice ahí, es por revelación. Entonces, fíjese que esa palabra en el verso 5 dice, esa palabra revelación es apocalipto, de donde viene Apocalipsis. Ahora mire entonces, me fue dado a conocer el misterio, tal como antes escribí brevemente, y en vista de lo cual, si leen ustedes, dice, van a poder comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer. Entonces, ¿quiénes eran esas otras generaciones? Mire qué tremendo, porque el misterio de Cristo, ¿desde dónde aparece Cristo? ¿Desde dónde empezamos a ver nosotros figurado a Cristo? Génesis, ¿verdad? Dice Juan, el Evangelio de Juan dice que Él era la luz del principio. Y hemos estudiado que Él era la luz primigenia de donde salió todo. Entonces ya desde ahí viene el Señor. Entonces esas otras generaciones, ¿quiénes son? Son todas las generaciones. Antes del Señor Jesús, para atrás, a ninguno se le dio a conocer el misterio de Cristo. Había profecías, sí había profecías, por ejemplo aquella que decía, ¿verdad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre llamado Dios con nosotros, Dios fuerte, ¿verdad? Había profecías, pero el misterio no había sido revelado. Ahora mire,
¿A quiénes se le reveló? Dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, así como ahora ha sido revelado. ¿A quiénes? Entonces fíjese, esta revelación es ¿para quiénes? Mire, esto me llamó la atención, hasta así se lo voy a poner. Por eso es que no cualquiera, aunque sea profeta o sea apóstol, va a entender los misterios. ¿Sabe por qué? Es que mire, ¿qué lo hace santo a uno? Dice, santificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿la fe en qué? En Cristo, ¿verdad? Entonces mire lo tremendo de esto, porque dice que el misterio de Cristo no fue revelado a otras generaciones, sino hasta este tiempo, y este calificativo es el que marca la diferencia. Es decir, mire pues, el ministerio no lo hace santo a uno, ¿sí? Aunque le digan reverendísimo doctor y no sé qué más cosas, ¿verdad? Y apóstol y aquí, pero sin esto, por eso andan muchos diciendo que son apóstoles, tal vez tengan llamado, pero no entienden ni la O por lo redondo, dicen, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no viven en santidad. Y terminan diciendo, no, esas son herejías, así no dice. No, es que ellos no entienden. Por eso, mire, fue dado a conocer a apóstoles, sí, a profetas, sí, pero que están en esta condición. No dice santificados, dice a los santos, apóstoles y profetas. Amén. Por eso, mire, ¿qué hace uno? ¿Qué necesita uno para poder recibir uno la revelación de parte de Dios? Santidad. Porque sin santidad, vaya pues, sabe que ¿qué es esa palabra revelación? Es apocalipto, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra apocalipto? Es quitar el velo, ¿sí? Mostrar algo. Es ver, ¿verdad? Poder ver uno lo que antes no se podía ver. Ahora mire entonces, porque sabe que por esa razón es que muchos claudican en cuanto a la fe. Había unos que mencionan la Biblia, estos Fileto, Himeneo y Alejandro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos claudicaron en cuanto a la fe, porque no pudieron creer en la sana doctrina. Empezaron a predicar en contra de ella. Pero ¿sabe qué es lo que me doy cuenta yo? Que lo que les faltaba era esto. Entonces, aunque pudieran tener un ministerio, pero si no tienen santidad, la revelación del misterio de Cristo, hermano, no lo van a entender. Ahora mire entonces, porque la Biblia dice, el llamamiento y los dones irrevocables, ¿verdad? Es decir, que de una u otra manera se tiene que dar. Amén. Entonces mandan a alguien y entonces el Señor lo llamó desde allá arriba para que aquí fuera un ministro, un apóstol, un profeta, un maestro, y lo va a llamar el Señor. Amén. Pero si ese alguien lo llama el Señor, pero este no busca es que mire, el ministerio no se lo dan a uno por santo, se lo dan porque tiene llamado. Amén. ¿Cuál es el error que cometen muchos? Que piensan que el Señor los llamó a un ministerio porque ya tienen la estatura de inmaculados, y entonces piensan que ya no necesitan buscar santidad. Y ahí es donde vienen las doctrinas erróneas y los espíritus de error, las doctrinas humanas. Ahora mire entonces, porque dice Efesios capítulo 6, verso 18.
Dice, ya vimos entonces el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo. Mire, no los estamos explicando, apenas le estamos dando una vista por arriba. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el lugar santo, ¿verdad? Ese que estamos viendo ahí en Hebreos, lo que están son los misterios. Dice 6:18 de Efesios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Orad por mí, para que me sea dada palabra, y al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio ¿de qué? El misterio del Evangelio. Vamos a tener que estudiar los misterios, ¿verdad? Así, pero bien. Pero mire pues, entonces el tercer misterio que aparece, el misterio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Dice, tenemos para ustedes buenas noticias. Hoy les ha nacido. Entonces la buena noticia es, ha nacido el Cristo, ¿verdad? El Salvador. Muy bien. Ahora mire, ese misterio, mire cómo habla Pablo acerca de él. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra, y que al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces mire, nuestra predicación, así como dice Pablo en un pasaje, nuestra predicación del Evangelio tiene que ser efectiva. Pero ¿sabe qué voy yo con ese pasaje? Que para que ese misterio del Evangelio, el misterio de esas buenas noticias que tienen que estar dadas a conocer, se pueda dar, es necesario que usted ore. ¿Va a decir usted, y usted, hermano? No, yo sí también. Pero ahí lo que dice Pablo es, oren ustedes, supliquen, rueguen. ¿Para qué? Entonces mire, mire pues, se lo va a poner así. Yo me doy cuenta si usted ora o no ora, si a la hora del mensaje se aburre. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque si usted ora así como dice Pablo ahí, Señor, dale palabra para que hable, Señor, tu evangelio, Señor, sin temor, no se va a dormir. Pero si usted no ora para que el Señor envíe palabra, mire, a veces termina uno bajando cocos ahí arriba, ¿eh? Sí, hermano, ¿por qué? Dice uno, ¿y ahora qué pasó? Mire, a veces uno trae preparado ahí todo, y como dice Pablo, ¿verdad? Yo les traía vianda, y a la hora de la hora ya no sé qué darle, Señor, a que sea unas galletitas saladas, Señor, porque no, ¿verdad? Por eso dice él ahí, dice, con ruegos, con súplicas por los santos, oren por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada. Es que mire, por eso el Evangelio es un misterio. ¿Son buenas noticias? Sí, claro, son buenas noticias, pero no se resume nada más a que ya nació el Señor. ¿Qué implica que nació el Señor? Piense y váyase tan lejos como pueda. ¿Qué significa que nació el Señor? Amor, ¿qué más? La fe, el perdón de los pecados, la salvación. Vaya, se lo voy a tirar más lejos. La vida eterna. Las buenas noticias de que nació el Salvador es que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue como nosotros, sujeto a las mismas pasiones, pero nunca pecó. Y así en esa condición, él sí inmaculado. Era no como dicen de la mamá, no, la mamá no era inmaculada, sí, claro, ¿verdad? Tenía sus méritos, pero hermano, o sea, el verdaderamente inmaculado, el Señor Jesús. Ahora mire lo tremendo de eso, porque viene, nace, va a la cruz, se ofrece por nosotros, muere, hermano, y se vaya a las partes bajas. ¿Y de las partes bajas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes altas. ¿Y de las partes altas a dónde? A las partes
al lago de fuego. Y de allí del lago de fuego, entonces lo levanta el Padre y lo glorifica. Esas son las buenas noticias. Que el Señor pasó por la muerte primera, pasó por la muerte segunda, y de las dos se levantó. Por eso, mire, la muerte primera es, y por eso, mire, al Señor ni le preocupaba. Por eso dice él: no, si yo recibí un mandamiento de mi Padre, yo puedo dar mi vida y la puedo tomar de regreso, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero del lago de fuego, eso es distinto. Amén. Porque para ir al lago de fuego ya no hay sangre en el cuerpo. Se recuerda que en el principio el hombre, ¿qué era lo que tenía? Luz, y la perdió, le dieron sangre. Derrama el Señor su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo llegó a las partes bajas? Ya iba en otra condición, ¿verdad? ¿Cómo llega al lago de fuego? Por eso, mire, las buenas noticias. Porque, hermano, mire, ¿por qué el mundo toma a la ligera el nacimiento del Señor? Es más, ¿por qué es más importante el nacimiento de Santa Claus? Porque ellos no entienden, no tienen la revelación del misterio del Evangelio. ¿Sí? Que no es solamente, hermano, que él vino y que nació y ahí en el pesebre, porque para ellos ahí se quedó, eso es todo. Para nosotros no, para nosotros es que Dios mismo tabernaculizó entre nosotros. Ahora mire entonces, por eso viene Pablo y dice: es necesario, dice, que hay oraciones, que haya súplicas, oiga eso, que se haga en el Espíritu. Ahí es donde se empieza a poner difícil. Porque, hermano, todos oramos, pero la pregunta es: siempre que usted ora, bueno, mejor dicho, ¿cuántos oran siempre? ¿Y siempre que usted ora lo hace en el Espíritu? Vaya. Entonces usted ora siempre, aunque no siempre en el Espíritu, y lo hace con perseverancia. Porque perseverancia, ¿qué es? Constante. Entonces, mire, perseverancia es así: que usted ora, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿sí? Y sin falta, ora esos días. Perseverar es que entonces de repente dice usted: ya no voy a orar solo lunes, miércoles, viernes y domingo, sino que le voy a agregar el sábado, y luego le agrega el martes, y luego le agrega el jueves, pero no afloja. Eso es perseverancia. Perseverancia es que usted es constante, pero que avanza. Porque mire, yo puedo ser perseverante para marchar, ¿verdad? Pero puedo hacerlo aquí en el mismo lugar. Soy constante nada más, pero no estoy perseverando porque no voy a ninguna parte. La oración tiene que ser así, perseverante, que usted está constante como gotita de agua, pero que va avanzando. Mire, pues, por ejemplo, usemos las gotas que a veces aparecen aquí como ejemplo. Si usted le pone la tina abajo, ¿qué pasa? Mire, uno solo oye ahí arriba, tac, 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 tac. Y dice uno: ahí está la gotera, ¿verdad? Y uno no se da cuenta la cantidad de agua que es hasta que uno pone la tina abajo y viene al otro día y está llena, ¿verdad? Pero ¿cómo era? Tac, 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 tac. Esa es la oración constante, esa es la oración perseverante. Ahí parece que no hace nada, pero ahí abajo se ve el resultado. ¿Sí? Entonces la oración perseverante es la que busca resultados. Amén. La oración perseverante es la que busca resultados, no la que busca llenar un requisito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los alimentos, santifica los bendice en el nombre de Jesús y amén. Eso no es perseverante. Eso es una oración para llenar el requisito, como quien dice: no vaya a ser, ¿verdad?, que Dios diga: como no oraste, entonces te vas a enfermar con esta comida. No. La oración perseverante es que aunque usted vaya a bendecir los alimentos, pero busque un resultado. Si uno no busca un resultado en la oración, hermano, no está haciendo nada. Mire, la oración en primera instancia, ¿qué es? Hablar con Dios, ¿verdad?
¿Será una plática con Dios orar así como oré ahorita? Ni telegrama, ¿no? ¿Cuántos se recuerdan de los telegramas? Hasta le enseñaban a uno cómo redactar, ¿verdad? Porque le decían a uno, un telegrama no es una carta, le decían a uno. Era un resumido, ¿eh? Entonces, ¿cómo decía un telegrama? No, el hasta luego estaba de más. Llego viernes 11. Llego viernes noche. Ese era el telegrama. ¿Sabe qué? Ni chance siquiera de responder, ¿verdad? Entonces a veces nuestras oraciones son así. Esa no es una oración perseverante. La oración perseverante busca un resultado. Entonces la oración perseverante, ¿sabe cómo es? Es como un diálogo, es por teléfono. Cuando usted ore, no mande telegramas, agarre el teléfono. ¿Sí? La oración perseverante es ring, 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 ring. Sí, bueno, el cielo, por favor, quiero hablar con el Señor. Y usted empieza a hablar con el Señor. Esa es la oración perseverante. Si solo nos arrodillamos, y bueno, y eso cuando nos arrodillamos, ¿verdad? Pero si solo agarramos y Padre, gracias en el nombre de Jesús, ay Señor, que cansado y esto y lo otro aquí, amén. Si no le sale de aquí, no es oración perseverante, es nada más un acto religioso. Si usted no, por lo menos no se le humedece un poquitito sus ojos cuando empieza a dar gracias y a sentir, porque mire, la oración es sentir uno lo que está diciendo, amén. Si no lo siente así, entonces solo está. Se recuerda cuando dice la Biblia, ¿verdad? Cuando ores no hagas vanas repeticiones. Hacer vanas repeticiones no es que empiece usted, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, bueno, sí entra dentro de eso, ¿verdad? Pero vanas repeticiones es que uno llegue y hable con uno solito, vaya, ¿sí? Padre, Señor, gracias en el nombre, y el Señor agarra nombres y siempre dices lo mismo, pero nunca sientes nada. Mire, pues, cuando uno se le declara a la novia, que ahora para algunos ya es nuestra esposa, ¿verdad? Pero ¿no siente uno primero algo? ¿No se despierta algo allá adentro? Así que dice uno, vaya, como dice el dicho, ¿verdad? Me voy a espinar la mano, pero vale la pena, ¿sí? Vaya, las mariposas pues que volaban de flor en flor, dice el hermano. Pero uno siente algo, y ese algo que uno siente es lo que lo mueve a decir uno, ay Dios, pero ¿y si le digo y me dice que no? Pero ¿y si no le digo y tal vez me hubiera dicho que sí? ¿Verdad? Entonces llega un momento en el que uno dice, tengo que hablar, porque uno lo siente. Entonces uno va, se arriesga, esperando un resultado, ¿sí? Así es la oración. Usted tiene ahí un montón de cosas que le tiene que decir al Señor, pero si no las siente, va a fracasar. Va a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque en la relación, cuando uno va y se le declara a la muchacha y ella dice que sí, ¿por qué es? Porque ahí la conquistó en ese momento. No, ya venía algo más ahí, ¿verdad? Entonces cuando llega y empieza uno a hablar, la otra persona siente y dice, hey, siente lo mismo que yo siento. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero si no lo percibe, sí sabe qué decirle. No, mira, te agradezco bastante, pero otro día, ¿verdad? Por suerte gracias por haber participado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque percibe y se da cuenta que no está sintiendo nada, que lo único que quiere es tal vez una aventurita o qué sé yo. Entonces dice, no. Así es la relación con Dios a través de la oración. Si usted no siente lo que Dios siente, no hay respuesta. Entonces mire, se recuerda a Daniel. Viene Daniel, se pone a orar,
espera la respuesta. Cuando llega la respuesta, viene el ángel. ¿Qué le dice? Daniel, varón muy amado en el cielo. Entonces dice usted, ¿cómo? Bueno, varón muy amado en el cielo, pero ¿y cómo sabemos que Daniel amaba al Señor aquí en la tierra? No porque no oraba, sino porque oró a pesar de que le dijeron que no lo hiciera. Se quisieron interponer entre su relación con Dios. Y dijo él, no, dijo, pues si por mi relación con Dios me voy a ir, me voy. Y hermano, usted conoce la historia, se puso a orar, toda la historia usted la conoce. Pero el ángel, ¿qué fue lo que le dijo? Muy amado ahí arriba. ¿Por qué? Porque él amaba aquí abajo. Amén. Por eso, mire, la oración tiene que ser en doble sentido. Perseverando, dice, pidiendo por los santos, pidiendo también por el ministro y pidiendo que le sea dada palabra. Entonces, mire, Colosenses 1:26. Colosenses capítulo 1, verso 26. Mire pues, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces mire, otro misterio, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Porque hermano, mire, ¿cómo explica usted que Cristo está dentro de usted? Mire el argumento ateo, vaya. Dice, no, dice, a ver, ¿cómo es eso? Si Cristo está en ti, ¿cómo es que está también en los demás? ¿Cómo es que yo tengo a Cristo y tú tienes a Cristo y él tiene a Cristo? ¿Cómo es que todos tenemos a Cristo? ¿Un pedacito en cada uno o cómo es? Nunca había pensado usted así. ¿Cómo es que tenemos todos el Espíritu Santo? Sí, pero ¿cómo hacemos? Si yo lo tengo, ¿cómo es que usted lo tiene también? O yo tengo un pedacito y usted tiene un pedacito, él tiene un pedacito. Por eso mire qué importante es, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver, mire los misterios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cómo entiendo yo que Cristo puede estar en todos? Porque es omnipresente. No necesita partirse Él en muchos pedazos para estar en todos. Dice que Él lo llena todo. Amén. Ahora mire entonces, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero quiero que vea un par de aspectos acá. Se recuerda a quienes se les da la revelación, ¿verdad? Dice que a los apóstoles y a los profetas se les dio la revelación del misterio de Cristo. Ahora mire este misterio entonces, ¿a quién se lo dan a conocer? Dice, este misterio ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, ahora se ha manifestado. Esa palabra manifestado es fanero. Fanero es una manifestación. Es algo que se hace visible. Dice, se ha manifestado, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Mire pues, este misterio tiene una gloria. Esa gloria tiene riquezas. ¿Se recuerda qué es gloria? Cabod, ¿verdad? Entonces allá en el Antiguo Testamento hay uno que se llamaba Icabod, que era sin gloria, ¿verdad? Le quitaron la gloria. Si quitamos esta gloria, ¿qué perdemos también?
las riquezas. Ahora, mire qué tremendo, porque tener a Cristo en nosotros entonces no es una riqueza, sino son riquezas. Amén. Tener nosotros a Cristo. Por eso dice, este misterio que estuvo oculto, que a nadie se le mostró, porque hermano, mire, allá en el pasado, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, ellos tenían el Espíritu de Cristo en ellos, ¿sí? Pero ellos no tenían al misterio de Cristo en ellos. ¿Me explico? Aunque ellos tenían el Espíritu de Cristo en ellos y que por ese Espíritu ellos profetizaban, dice la Escritura, y por eso era que ellos dieron a conocer muchas cosas sin saberlo. Ahora mire entonces, porque ¿cuál es la diferencia entre que ellos tuvieran el Espíritu de Cristo y que nosotros? No tenemos el Espíritu de Cristo, sino tenemos a Cristo. ¿Sabe cuál es el misterio de Cristo en nosotros? Que Él se hizo hombre, resucitó, se glorificó, y así es como nosotros lo tenemos acá. Amén. Es decir, que ellos conocieron allá en las generaciones pasadas únicamente el Espíritu de Cristo. Nosotros no. A nosotros nos dieron a conocer a Cristo mismo. Ahora mire, usted no lo ha visto, ¿o sí? Porque ¿cómo cree usted en alguien que no ha visto? Por fe. ¿Cómo confía uno en alguien que no ha visto ni palpado? ¿Cómo uno puede creer, confiar e incluso abandonarse en manos de alguien del que no ha escuchado su voz aquí, así como lo escuchó Pablo? ¿Cómo es que uno puede creer? Ese es el misterio de Cristo en nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree uno? ¿Usted cree en Cristo? ¿Por qué cree? Porque lo tiene adentro. A mí, mire, a mí me puede venir a decir, no, yo no creo, y puede darme 1001 razones, y yo simple y sencillamente lo voy a escuchar y le voy a decir, no, pues está bien, o sea, pero yo sí creo. ¿Pero por qué? Si tú no lo has visto, ni lo has tentado, ni lo has escuchado, ni nada de nada. No tengo adentro, o sea, ¿cómo le hago? ¿Pero cómo se siente? No, pues entrégale tu vida al Señor y vas a ver cómo se siente. Mire, como dijo aquel, ven y ve, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque este misterio de Cristo en nosotros ya es una gloria. Usted ya tiene gloria en usted. No la hermana Gloria, no sé si vino hoy. Usted ya tiene gloria, la gloria de Cristo. Y junto con esa gloria hay riquezas. Pero si no entiende el misterio, las riquezas están vedadas. Hasta que uno puede entender ese misterio, y por eso le digo, mire a quién se lo dieron a conocer. Dice ahí, ahora ha sido manifestado, ya no dice a sus santos apóstoles, ¿verdad? Ni a sus santos profetas, sino solo dice a sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros los que buscamos santidad. Por eso dice, busca la paz y la santidad, sin la cual, que es fanero, una manifestación, es poder ver, es poder ver. Por eso mire, si nosotros no buscamos santidad, hermano, no lo vamos a ver. ¿Sabe que, mire, pues dentro de esas riquezas hay incluso riquezas de este mundo, terrenales, pero que no podemos acceder a ellas porque no entendemos nosotros ese misterio? Por eso dice la Escritura, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Qué? Todas las cosas. Son las riquezas de la gloria del misterio de Cristo en nosotros. Porque mire,
El padre dijo, yo no voy a desamparar a mi hijo. Por eso, mire, en un momento viene el hijo y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero desampararon al Señor para que nosotros no pasáramos por ahí. Amén. El Señor clamó en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y entonces, hermano, finalmente expira, entrega su vida. Pero eso fue para que usted y yo no pasáramos por ahí. Recuérdese que todo el sufrimiento y los padecimientos de Cristo en la cruz, su muerte y todo, Él los padeció para que nosotros no los padeciéramos. Entonces sabe que orar uno en medio de un problema, en medio de una situación difícil y decirle, Señor, ¿por qué me has dejado? Hermano, no. Eso es no entender el misterio de Cristo en nosotros. Cuando uno ora y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, jamás. Si tiene el Espíritu de Cristo, no solo Cristo, sino a Cristo mismo, si usted tiene y entiende este misterio, usted jamás va a orar así, porque ya entiende que fue desamparado Él en la cruz para que nosotros siempre tuviéramos al Señor con nosotros. Por eso, mire, esa gloria, hasta que usted no la vea en usted, no se le abren las riquezas. Primero uno tiene que experimentar la gloria de ese misterio, y luego vienen las riquezas. Por eso dice ahí, se les dieron, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria que hay en ese misterio, el misterio de Cristo en nosotros. Ahora mire, porque dice ahí entonces, hay una esperanza de gloria. Amén. Entonces, sí, es que mire, cuando nosotros hablamos del peso de la gloria es cómo eso influye en nuestra vida. ¿Sí? Hay una gloria de Dios en nosotros. ¿Cómo esa gloria influye en nosotros? Por ejemplo, ¿por qué ponen peso? Habría que ver la palabra en griego, pero ¿por qué peso de gloria? Como si fuera algo que está encima. Vaya, es como le dijera yo, es como una responsabilidad, vaya. ¿Sí? El peso de gloria, lo que llevamos encima de nosotros, lo que representa y que nosotros sentimos esa presión. Ahora dice entonces, Cristo en nosotros, dice, hay una gloria ahí, y aparte hay una esperanza de gloria. Dice, nos dio a conocer, dice, las riquezas de esa gloria, pero aparte de eso, hay una esperanza de gloria después. Entonces, la gloria para poder vivir aquí en la tierra, y la esperanza de ¿qué? De gloria cuando seamos arrebatados. Amén. Por eso, miren, un evangelio de pobreza, hermano, no es compatible, vaya, con el evangelio. A veces la pobreza llega por nuestra pobreza interior. Resolvemos la pobreza interior y las cosas mejoran por fuera. Por eso, mire, el misterio de Cristo en nosotros, hermanos, son muchas cosas. El tiempo se me está acabando. Mire pues, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice segunda de Pedro 1, verso 16. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. ¿De qué dice? De su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pedro está hablando, hermano, de aquel momento en el que suben al monte con el Señor y el Señor se transfigura delante de ellos. ¿Se recuerda? Dice que iban ahí Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos escucharon entonces una voz que se oyó, que dijo ahí: este es mi Hijo amado. Ahora mire entonces, porque dice, os dimos a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿qué debemos de dar a conocer nosotros? El poder, ¿y qué cosa dice? Y la venida del Señor. Cuando nosotros, hermano, predicamos o cuando nosotros evangelizamos, mire qué interesante, porque viene y le dice, nosotros dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Y lo que dice después, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Entonces, mire, por ejemplo, hay quienes tratan de hacer, ¿verdad?, el evangelio tal vez hasta más atractivo, o bueno, la Biblia, pues. Entonces yo me recuerdo que enseñaban, hermano, antes, yo no sé si usted alguna vez se lo enseñaron, ¿verdad?, pero llegaron a dar unas clases de religión, me recuerdo, a la escuela, y dentro de las cosas que nos llegaron a enseñar, hablaban de que el Señor Jesús, cuando era niño, hacía palomitas de barro. ¿Nunca escuchó esa historia, no? Hacía palomitas de barro y que le soplaba y que salían las palomitas volando y no sé qué tantas historias más. Y hermano, yo me recuerdo, yo creo que ya se lo he contado, me terminé agarrando yo con uno de ellos, ¿va? Porque le dije, no, es que así no dice la Biblia, estaba como en tercero o cuarto de primaria. Y no, así no dice, no, pero sí dice así, no, la Biblia no. Y hermano, ahí empezamos y todo, finalmente, ping, sonó la campana, no sé si el salvado fui yo o fue él, ¿verdad? Pero hermano, ya se fueron. Entonces ya la maestra me dijo, a ver, dijo, ven para acá. ¿Y cómo sabes tú de la Biblia? No, le digo, es que soy cristiano. Ah, eres cristiano y lees la Biblia, sí, va. La próxima vez que vengan, los jueves era. El otro jueves dijo, después del recreo no entras, te quedas un periodo extra afuera. Para que ya no hubiera más líos, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque viene Pedro y dice, nosotros no nos inventamos nada, sino que nosotros hemos venido a darles a conocer el poder y la venida del Señor. ¿Por qué la venida del Señor? Hermano, ellos no estaban hablando de la primera venida, sino lo que ellos predicaban era la segunda. Porque ellos fueron testigos, hermano, de la primera. Por eso dice ahí, fuimos testigos oculares de su majestad, aun cuando él recibió, dice, honor y gloria de Dios Padre, y la majestuosa gloria hizo esta declaración. Entonces, mire, una de las cosas que debemos de tener cuidado, hermano, es de no inventar, ¿verdad? Por eso dice, nosotros no nos inventamos nada, todo está ahí en la Escritura. Y por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es que siempre tenga pie de imprenta, que siempre esté ahí en la Escritura. Y si está en la Escritura, no hay vuelta atrás. Por eso, mire, no se trata de hacer el evangelio más agradable o más suave. Si el evangelio da martillazos, son martillazos los que hay que dar, ¿verdad? Y si pone colirio, pues es colirio. Pero a veces, hermanos, se trata de hacer más suave el evangelio. Por ejemplo, mire, como no logran hacer, ¿verdad?, que todos entren dentro de la agenda del anticristo, ¿verdad?, para la ideología de género y toda esa cosa, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ahora están haciendo leyes. Entonces, por ejemplo, digamos, en Canadá hasta hay una ley donde se menciona específicamente libro, capítulo y versículo que no se pueden utilizar en la iglesia para predicar. Y es donde dice que se van a ir al infierno los homosexuales, los estos, los otros, y menciona a todo el conglomerado, ¿eh? Entonces dicen ellos, eso no se puede. Entonces, en la ley está. Entonces ningún pastor puede agarrar la Biblia y predicar desde el púlpito de eso. O si usted sale a evangelizar y alguien lo escucha utilizando esos versículos, lo pueden acusar y lo meten preso. Entonces fíjese, pues, porque ahorita, digamos, aquí en nuestro planeta, en nuestro país, ya tienen listas las iniciativas. Entonces quieren meter presos a los papás, a los maestros, a los pastores. Tenemos que orar, o sea, hermano, porque si quieren que lo hagan, pero no ahorita, ¿va? Que lo hagan cuando ya nos hayamos ido, cuando hayamos sido arrebatados, pues entonces ahí sí que hagan todas las leyes que quieran.
Pero quieren meter esas leyes ¿para qué? Para que uno, hermano, vaya, prácticamente le están quitando a los papás la patria potestad. No de una manera directa, pero de una manera implícita. ¿Por qué? Porque esa ley dice que si, por ejemplo, viene el niño y dice, es que yo me siento que no soy un niño, soy una papaya, usted no le puede decir que no. Porque si usted lo hace, va a estar violando sus derechos y lo pueden meter preso por eso. Vaya, viene la ONU y saca un su escrito por ahí, y entonces dice que hicieron unos estudios y que no sé qué, esos estudios mentira, no hacen nada, pero dicen ellos, ¿verdad? Entonces hay un estudio ahí donde dice que ellos tienen comprobado que llevar a los niños a la iglesia vulnera sus derechos y les hace daño, que el niño debe de tomar la decisión de ir o no ir, pero que los papás no lo pueden llevar. Eso es lo que viene dentro de la agenda de la ONU. Es que mire, todo eso de la ideología de género y todo, ¿quién es el que está detrás? La ONU. Ellos son. ¿Quién está financiando, moviendo y etcétera y etcétera? Es desde ahí. Por eso mire, la ONU es como la Torre de Babel, ¿se recuerda? Que ahí se hablaban todos los idiomas, ¿verdad? Ahí estaban todos juntos, ¿verdad? Y entonces los separaron, ¿verdad? Y hablaron diferentes lenguas. Ahora se volvieron a juntar, porque ya encontraron una manera de, aunque hablen distintos lenguajes, pero la ideología, ¿verdad? Los propósitos son los mismos. Entonces eso los hace que se puedan entender. Por eso, mire, están, lamentablemente en nuestro país lo están agarrando de experimento mundial, ¿verdad? Porque quieren meter aquí leyes que en ningún otro lado. Bueno, Escocia es el primer país que oficialmente es ley enseñar la ideología de género. Entonces, como es una ley y no es del sistema educativo, digamos, por ejemplo, acá tenemos la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero los que son colegios agarran algunas cosas y otras no, porque son entidades privadas, ¿sí? Pero en Escocia lo hicieron ley. Entonces, escuela, colegio, lo que sea, están obligados a enseñar ideología de género. Y entonces dicen ellos, es que hay estudios y no existen los tales estudios que ellos mencionan. Pero alguien tiene que decir algo, ¿verdad? Entonces la forma en la que ellos pueden justificar es esa. Ahora mire, ¿por qué estamos viendo esto? Porque dice que hay que predicar, uno, el poder del Señor, y dos, su venida. Porque hermano, mire, yo veo esas cosas y digo, no, hombre, cada vez más cerca, hermano, y a veces uno se siente cada vez más lejos, ¿verdad? Porque dice uno, Dios mío, o sea, ya debería de haber dejado estas mañas, ya debería de haber votado otras cuantas cosas más. Y a veces dice uno, ¿qué me está pasando? Pero sabe que tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos despierte. ¿Por qué razón? Porque hermano, mire, sin necesidad de inventar, solo ve usted los hechos y se va a dar cuenta. No hechos meridianos ni hechos del 7, no, o sea, los hechos que se dan en la tierra, las cosas que están sucediendo a diario. Por eso dice Pedro, no, si no hay necesidad de inventar, dice, solo fijémonos nada más, dice, en el poder y la venida del Señor, y vamos a encontrar nosotros todos los demás elementos. Mire pues, Juan capítulo 17. Verso 25. Dios mío, ya me pasé, ¿va? Nada más tantito. Mire pues, como ya se me acabó el tiempo, mejor vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 y verso 11. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, porque no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo.
Ahora mire entonces, ¿quién le reveló a usted el Evangelio? Porque mire, el Evangelio tiene que ser una revelación, si no uno no puede vivirlo. Si no se le revela a uno, mire cómo dice Pablo ahí, dice, el Evangelio que fue anunciado, el Evangelio que yo anunciaba, y en otras palabras dice, no es según el hombre, porque no lo recibí de hombre, tampoco me lo enseñaron. Entonces mire, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es de no estar siendo instruidos en una religión, ¿sí? En una religión evangélica, sino de que nosotros tengamos la revelación del Evangelio. Por eso él dice ahí, a mí no me lo enseñaron, a mí no me lo trasladaron, a mí, dice ahí, yo lo recibí, dice, por medio de una revelación del Señor Jesucristo. Por eso mire, nadie puede salvar a otro, hermano, no hay nadie que pueda salvar a otro hombre, el único que lo salva es el Señor Jesucristo. Y la única forma en la que se va a poder salvar es que se le revele. Si se le revela el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje, hermano, de salvación, ya la hizo. Pero si no, el cuidado que hay que tener es de no ser nosotros nada más alumnos de una religión. Porque como dicen, ¿verdad? Es como cambiar el enfermo de cama, igual se va a terminar muriendo. Se necesita que sea revelado. Por eso, mire, ¿por qué les escribe a los Gálatas? Se recuerda que Pablo le escribe a los Gálatas, porque ellos, hermanos, les dicen, ustedes habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Es decir, que ellos empezaron con la revelación del Evangelio y terminaron en fábulas y un montón de cosas. Por eso les dice, terminaron ellos en medio de fábulas, en medio de hechizos, en medio de cosas que nublaron su mente. Entonces lo que nosotros tenemos que tener cuidado es precisamente, mire, de esto, de que en cada oración, que cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, que usted le diga, Señor, revelación, revelación. Fanero, muéstranos tu Evangelio, revélanos tu Evangelio, porque si no es así, hermano, solo nos vamos a hacer religiosos. ¿Sabe cuándo nos vamos a? Bueno, no, renuncio. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta la gente? Mucha gente, no aquí, nosotros no, porque estamos aquí, pero la gente, hermano, que era cristiana, evangélicos, ¿cuándo se van a dar cuenta de que nunca se les reveló? El día que se queden. Pero a esa altura, hermano, ¿de qué? Mire, ¿de qué le va a servir a uno saber que se quedó? ¿De qué le? Mire, a esas alturas, ay, es cierto, era cierto aquello que vi una vez por televisión, que era por revelación, yo creí que estaban fanfarroneando. ¿De qué le va a servir? A esas alturas, ¿sabe qué? Ya solo le va a quedar nada más lo que en algún momento, tal vez vi en alguna película o algo así, de que va a haber que ser fiel hasta la muerte, y entonces le van a dar la corona de la vida. Pero hermano, esperarnos hasta ahí, mejor ahorita, ¿va? Por eso mire, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos dé revelación, que nos dé el fanero, la manifestación del Señor en nuestra vida. Porque mire, esas experiencias son las experiencias sobrenaturales. El fanero son las experiencias que van más allá y que son las que uno dice, Dios mío, qué presencia la de Dios, Dios mío, qué visitación la de Dios. Amén y amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo tiempo. Hoy venimos rogando y suplicando, Señor, para que tú traigas, Señor, que tú traigas revelación. Trae revelación para nuestra vida. Queremos tener, Señor, la manifestación en nuestra propia vida, Señor, de esos misterios, Señor, esa gloria que hay, Señor, en ese misterio de Cristo en nosotros. Padre bendito, yo te ruego, Señor, para que cada uno en esta hora, mi Dios, y a partir de hoy, que tu Señor desates, Señor, sobre cada vida, Señor, esa manifestación gloriosa, Señor,
de tu vida en nosotros. Trae, Señor, sobre tu pueblo, desata, Señor, sobre tu pueblo esa riqueza, Señor, de la gloria que hay en Cristo. Esa gloria de Cristo en nosotros, Señor, que trae juntamente con ella toda la provisión que necesitamos. Desátala, Señor, sobre cada uno. Enséñanos a rogar, a pedir como conviene, Señor, de tal manera que siempre, mi Dios, podamos rogar con perseverancia, Señor, por cada uno de los santos y sobre todo por aquellos, Señor, que nos preceden en el Evangelio, por aquellos que nos enseñan tu palabra, de tal manera que siempre tengan palabras, Señor, de parte tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos y te suplicamos, Padre bendito, en esta hora, que abras nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, entender, Señor, cada uno de estos misterios, Señor, y la bendición que cada uno de ellos representa para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias. Con tus ojos cerrados, ponte de pie, entonamos un canto al Señor en esta hora. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Cada día, Señor, danos de tu luz para entender tus propósitos, para hacernos uno contigo y alcanzar esa estatura maravillosa que tú planeaste para nosotros. Muchas gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por podernos congregar en torno a ti. Ahora te rogamos que vayas con nosotros y que podamos de continuo disfrutar tu presencia. Guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y le guarde, y recuerde las actividades de la semana, que todas son importantes. Procuremos estar en la casa del Señor. Amén y amén.